Hola, ¿qué tal mis hermanos? Estamos en los temas de Una tilma, un corazón, Semana Guadalupana, Novena Intercontinental. En anteriores audios, pues les he dado la presentación de estos eventos que se estarán llevando en diversos puntos de nuestra parroquia con respecto a este evento, la visita de la Sagrada Tilma, una reliquia de tercer grado. Pudimos ver qué es lo que se nos pide hacer, y como primer encuentro que vamos a tener el día de hoy es la catequesis número 1. Dios se adentra en nuestra realidad y escucha nuestras súplicas y necesidades. El objetivo es reconocer cómo en María de Guadalupe Dios se revela al hombre a través de su acción liberadora, sanando el dolor y escuchando las súplicas y necesidades. Este es el objetivo del día de hoy de esta catequesis número 1, donde Dios se adentra en nuestra realidad y escucha nuestras súplicas y necesidades. Recordemos en un primer momento que estos acontecimientos de la aparición de la Santísima Virgen María de Guadalupe se dio en el contexto donde un pueblo era sometido, un pueblo que había perdido toda esperanza, ya que sus dioses habían sido destruidos, sus ídolos habían sido destruidos. Para ellos había llegado el final. Y en ese contexto es cuando un hombre humilde escucha a una mujer que le dice: ¿a dónde te diriges? Este relato lo encontramos en el Nican Mopowa, donde encontramos las palabras que abren el diálogo entre la Virgen de Guadalupe y el indio Juan Diego. Muestran la manera en que Dios se acerca a la historia de un pueblo que ha vivido el drama de la conquista y la pérdida de la esperanza. ¿Y por qué han sido conquistados? Esa es la pregunta fundamental. ¿Qué estaba pasando? Eso lo veremos más a detalle en la catequesis número 3. Pues en este contexto de un pueblo conquistado, un pueblo que está siendo dominado, se da este encuentro con Dios, donde nace una realidad histórica, concreta, personal, colectiva y también comunitaria. En muchas ocasiones asociada al sufrimiento. Dios siente el dolor de los seres humanos y manifiesta el deseo de liberarlos y salvarlos. Así les ocurrió a nuestros antepasados, que vivieron el drama de la conquista, en donde murieron miles de familias, mujeres y niños, en una guerra despiadada que ocasionó la caída de su imperio. Esta conquista no solo ocasionó el sometimiento y la esclavitud, sino también la destrucción de su identidad más profunda, asociada a una arraigada cosmovisión religiosa. Se dio pues el derrumbe del mundo religioso indígena en 4 factores importantes. El horizonte de muerte. Para ellos había llegado el fin de su historia. Tuvieron que pasar por el despojo de su identidad, de su origen, de su historia. Y peor aún, la identidad religiosa que ellos tenían, ya que sus ídolos habían sido destruidos. Para ellos había llegado el caos universal. El sol perdiendo fuerza, ya que ellos hacían sacrificios humanos. La sangre era la que supuestamente servía a sus dioses, en especial Huitzilopochtli, para que pudiera salir la luz de un nuevo día, vencer la oscuridad. Se ofrecían sacrificios. Para ellos el caos universal
estaba cerca porque ya no ofrecían esos sacrificios y su Dios, Huitzilopochtli, no podría vencer a la oscuridad. También se empezó a dejar ver una hambruna que recorría por todos aquellos lugares. Y peor aún, la una enfermedad nueva que desconocían que estos conquistadores habían propagado en su localidad. Así pues, el fin de los sacrificios para ellos, como ya lo mencioné, el derrumbe del mundo religioso indígena era completamente trágico. La sangre de los corazones humanos ya no se le estaban dando a sus dioses. El orden del universo había cambiado completamente. Era el año de 1531. Habían pasado tan solo 10 años de una de las matanzas más grandes que conociera la historia en un imperio que nunca había sido vencido y al que se le habían despojado de todo, de su identidad, de sus raíces, de sus profundas creencias religiosas, y en donde la única salida de tal estado de angustia, la única respuesta era la muerte. Ahora bien, miremos a nuestro alrededor, a los 500 años en los que celebramos este gran acontecimiento. Vamos a tratar de hacer un ejercicio para identificar nuestros dolores y nuestras sombras como pueblo mexicano. Ya conocimos los dolores y sombras de nuestros antepasados en aquellos tiempos durante la conquista. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que aún necesita ser sanado y que nos roba la fuerza y la vitalidad, nuestro sentido de esperanza como pueblo mexicano en nuestra actualidad? ¿Cuáles son las heridas que todavía sangran en nuestro alrededor y que no terminan de cicatrizar? Preguntas que nos deben hacer pensar cómo estamos viviendo, qué necesitamos ser sanado, qué nos roba la fuerza y la vitalidad. El crimen organizado, el desempleo, la economía que no anda muy bien que digamos, la inseguridad, las leyes que se promueven actualmente que son completamente antividas, que están a favor de matar a bebés dentro del vientre materno, la eutanasia que se pretende legalizar, es decir, que yo decido cuándo voy a morir en mis propios términos, leyes antifamilia que tratan de destruirla a como dé lugar, con las famosas uniones homosexuales que se están dando, peor aún permitiendo que estas personas tengan la posibilidad de adoptar niños. Son cosas que tenemos que identificar, cosas que son dolorosas, como por ejemplo el secuestro de un hijo, el asesinato de un hijo, ante la violencia que se está generando en el país. Son sombras que como pueblo mexicano hemos venido arrastrando desde hace años. Políticos que prometen cambiar la situación y tal parece que todo sigue igual. Todos hacen lo mismo, corrupción total. Es momento de hacer este ejercicio, de pensar en todo esto. ¿Y qué es lo que necesita ser sanado? Todo esto que nos roba la fuerza y la vitalidad, nuestro sentido de esperanza como pueblo mexicano, y decimos, ya no hay nada que pueda cambiar. Así se sentían nuestros antepasados ante la conquista, y tal parece que así nos sentimos hoy nosotros como pueblo mexicano ante estas realidades. Heridas que todavía sangran a nuestro alrededor, acontecimientos que han pasado en la historia de México, como por ejemplo los alumnos que fueron asesinados de Ayotzinapa, luchadores sociales que les han quitado la vida por defender lo defendible, por ejemplo la naturaleza, los árboles que han sido arrancados de lugares de donde no se debe de hacer, que son zonas que están protegidas, o luchadores sociales que
les quitan la vida por defender el agua, que es para todos. Y así, situaciones que podríamos ir numerando uno a uno, que hacen que todavía las heridas sangren a nuestro alrededor y que no terminan de cicatrizar, porque siempre los que tienen más poder económico son los que ganan estas batallas. Vamos a entrar al segundo momento, que es discernir a partir de Cristo y de Santa María de Guadalupe lo siguiente. Dice: escucha, hijo mío, el menor, Juanito, ¿a dónde te diriges? Estas palabras de la Virgen de escucha, antes de lanzar la pregunta, María dice a su interlocutor: escucha. Lo invita a la persona a abrirse a un diálogo con Dios, que requiere fe, confianza, apertura y obediencia. En la tradición bíblica, escuchar es esencial en el proceso de la fe. De hecho, el primer mandamiento del pueblo de Israel, el pueblo escogido, comienza así: escucha, Israel, el Señor es tu único Señor. Es lo que necesitamos en este tiempo: escuchar al prójimo, saber escuchar. Tristemente hoy en día, pues, los que están en la cúpula del poder, tal parece que no escuchan, o hacen como que escuchan, pero no lo hacen. ¿A dónde te diriges? Viene esta invitación entonces. Esta pregunta es hecha por la Madre de Dios, que nos detiene en el camino. Es una invitación a preguntarnos hacia dónde vamos, qué buscamos, cuál es el horizonte de nuestra vida. Es una llamada a mirar hacia adentro, al corazón, para poder reconocer a dónde vamos. Desde nuestras acciones, sentimientos, o buscar en el fondo quiénes somos ahora y quiénes queremos ser. Tal parece que a veces no le encontramos sentido a nuestra vida. Y peor aún, no sabemos a dónde vamos. Seguimos una vida licenciosa, una vida en la que nuestras acciones no le agradan a Dios, una vida en donde nos decimos ser católicos, pero prácticamente vivimos como mundanos. Tenemos quizás el sacramento del bautismo, pero ¿y los demás? Pues es momento de hacer nuestra esta pregunta: ¿a dónde te diriges? A través del camino que María de Guadalupe inicia con Juan Diego, una vez que él responde y comienza a dialogar con ella, María le abre su corazón y le revela el propósito de su venida, recordando los relatos bíblicos en donde Dios llama a los que escoge para una misión. Así que Dios quiere intervenir en favor del pueblo y se vale en esta ocasión de su mamá María para emprender este trabajo de construirle una casita sagrada. El Nican Mopowa muestra con una gran belleza literaria y poética el deseo de Dios de intervenir ante el sufrimiento del pueblo que ha vivido todo el drama de la conquista y de las consecuencias que ella trajo. Lo dice así en el 26 al 31 del Nican Mopowa. Sábelo. Ten por cierto, hijo mío, el más pequeño, que yo soy la perfecta siempre Virgen Santa María, Madre del verdadero Dios por quien se vive, el creador de las personas, el dueño de la cercanía y de la inmediación, el dueño del cielo, el dueño de la tierra. Mucho deseo que aquí me levanten mi casita sagrada, en donde lo mostraré, lo ensalzaré al ponerlo de manifiesto. Lo daré a las gentes en todo mi amor personal, en mi mirada compasiva, en mi auxilio, en mi salvación, porque yo en verdad soy vuestra Madre compasiva, tuya y todos los hombres que en esta tierra estáis en uno y de las demás variadas estirpes de hombres, mis amadores, los que a mí clamen, los que me busquen, los que confíen en mí, porque allí les escucharé su llanto, su tristeza, para remediar, para curar todas sus diferentes penas, sus miserias, sus dolores. Palabras
que se encuentran en el Nican Mopowa, palabras de esperanza que escucharon en aquel momento y que hoy también nos los dice a nosotros, donde nos mostrará a su Hijo, nos dará a Él un lugar donde podamos llegar todo aquel que necesite de su auxilio, todo aquel que clame, lo busque, todo aquel que confíe en ella y tenga la confianza que por mediación de ella obtendrán de su Hijo el remedio a sus miserias y sus dolores. Y así llegamos al tercer momento, donde vamos a proponer a partir de Cristo y de Santa María de Guadalupe lo siguiente. Ante esta situación dramática que decíamos en la que vivía el pueblo de Dios, no se queda indiferente, realiza una acción extraordinaria. Manda a su mamá y a él mismo con ella para liberar, para consolar, para remediar todos los males. La grandeza de las palabras que María le dijo a Juan Diego y a nosotros no tiene precedentes en otras manifestaciones o acontecimientos en donde Dios se da a conocer, excepto en la Biblia y en el Evangelio. El mensajero recobra su dignidad y se asume como hijo. Es así como inicia un tiempo nuevo manifestado por la palabra que llama, que escoge, que crea algo nuevo. El mensaje ha sido llamado, escogido, invitado a comprometerse en esta liberación de la opresión y el sufrimiento del pueblo que sufre. Así inicia una nueva historia en la que Dios revela su plan de salvación y que, en trayecto de todo el evento narrado en el Nican Mopowa, lo cumplirá cabalmente en la persona de Juan Diego. María le ayuda a recuperar su dignidad y además interviene para sanar a su tío Juan Bernardino, que representa las raíces del pueblo sometido, este pueblo sumido en la tristeza, la enfermedad y la agonía. Ahora despierta una nueva vida por la salud que le ha sido devuelta. Al mostrar su amor de madre, Juan Diego se reconoce como hijo al sanar a su tío. El pueblo recupera su esperanza. Es momento de hacer un trabajo personal. Describamos, ¿hacia dónde te diriges tú hoy con tu vida? ¿Has escuchado la voz de Dios en este caminar? Es momento de reflexionar en tu vocación de hijo de Dios y de la Virgen María. Estas preguntas son esenciales. ¿Hacia dónde diriges tu vida hoy? Decíamos hace un momento que, tristemente, nuestra vida lo dirigimos a cosas que le agradan no a Dios, sino al maligno, ¿verdad? Haciendo cosas malas. ¿Has escuchado la voz de Dios en este caminar? Muchas veces sí la hemos escuchado, pero tal parece que hemos hecho caso omiso, nos hacemos el desentendido. Tal vez nos ha llegado una invitación de formar una comunidad y lo clásico, no tengo tiempo, por el momento no. Son respuestas que a veces le damos a esa voz que Dios nos está hablando. Escuchamos su voz, pero hacemos como que no le oímos. Estas preguntas hay que responderlas de manera personal para que se cumpla el objetivo del día de hoy, que es reconocer cómo María de Guadalupe se nos revela a través de su acción liberadora, sanando el dolor y escuchando las súplicas y necesidades de sus hijos. Que resuene pues en nuestra mente estas preguntas. ¿Hacia dónde diriges tu vida hoy? Ojalá que en estos tiempos en que vamos a tener la tilma, pues nos anime a seguir a Mamita María
y que ella nos guíe a su Hijo, que ese es su fin primordial, mostrarnos a su Hijo. Nos escuchamos en la próxima catequesis. Dios nos bendiga.